Hola, ¿qué tal? En este video voy a realizar el ejercicio número 20 de la serie de 100 ejercicios lleva para practicar. Se nos pide crear un programa que va a contener un método en el cual vamos a obtener, es decir, ese método nos va a decir cuál es el número mayor de un arreglo que va a ser llenado con números aleatorios entre 1 y 100. Al decir números aleatorios, imagínense que ustedes meten en una caja 100 papelitos, cada uno va a contener un número, entonces esos 100 papelitos van a estar del 1 al 100. ¿Sí? 100 papelitos, un papelito va a ser el número uno, otro papelito va a ser el número 2, otro papelito el número 3 y así. Y que ustedes sacan 6 papelitos, ¿sí? Entonces ustedes no saben cuáles papelitos de esos, no saben ustedes cuáles números van a ser. Esos números pueden ser del 1 al 100. De igual manera sucede con la lotería. Se generan números de manera aleatoria y resulta un ganador que cumple con los números que salieron. Entonces, aquí vamos a llenar el arreglo con números que van a estar entre el 1 y 100. El arreglo va a ser de 6 posiciones. Como hemos visto, se considera la posición 0, es decir, de la posición 0 a la posición 5 vamos a tener el arreglo. Entonces, en este arreglo vamos a poder almacenar números que estén entre el 1 y el 100. Puede ser el 20, el 40, el 80, el 15, o sea, números entre el 1 y el 100. Entonces vamos a almacenar 6 números que pueden ser desde el 1 hasta el 100. Para eso vamos a utilizar a un método de Java que se llama random, que nos va a generar números de manera aleatoria. Entonces, tenemos aquí el proyecto llamado ejercicio 20 y tenemos dos clases, la clase número llamada número mayor y la clase principal. Ahorita explico esta parte. Primero me voy a ir a la clase principal. Como hemos visto, lo primero que se ejecuta en un programa es el método main, es el punto de inicio de un programa. Entonces, desde el método main podemos mandar a llamar a otros métodos. Por lo tanto, desde el método main vamos a mandar a llamar al método que tenemos aquí. Bueno, me voy a la clase principal. Tenemos una variable declarada llamada maths. Y aquí en esta parte estamos creando el arreglo que va a ser de 6 posiciones. En este arreglo vamos a poder almacenar 6 números. Y como les dije, esos números pueden estar entre el 1 y el 100. Entonces va a aparecer en pantalla llenar arreglo con números aleatorios. Entonces como voy a continuar en la parte de abajo, pues pongo el símbolo más y pongo entre 1 y 100. Luego va a aparecer en pantalla los números aleatorios añadidos son y vemos que se ejecuta un ciclo for. Como hemos visto, pues el ciclo for aquí estoy diciendo que la i comienza en 0. Y aquí i menor que t.len, el arreglo pues se llama t. Nuestro arreglo, lo que creamos aquí, estamos diciendo que es un arreglo llamado t de tipo entero de 6 posiciones. Entonces, aquí en esta parte del ciclo for estamos diciendo que este ciclo for se va a ejecutar mientras la i sea menor que t.len. T es el nombre de nuestro arreglo y .len nos da el tamaño del arreglo. Quiere decir que aquí me está diciendo que i sea menor que 6. Quiere decir que este ciclo for se va a ejecutar mientras la variable i sea menor que 6. Entonces va a ejecutar desde 0 hasta 5. Luego, entonces se ejecuta el ciclo for, la i comienza en 0. Entonces, aquí en esta parte, pues lo que vamos a hacer es añadir en este ciclo for los números al arreglo, pero van a ser números aleatorios entre 1 y 100. Entonces, el método random es de la clase math, por lo tanto, lo invocamos, y aquí como son números entre 1 y 100, pues ponemos por aquí 100. Hay una cosa, si yo quisiera números entre 0 y 100, simplemente pongo así. Con eso estoy diciendo que van a ser números entre el 0 al 100, incluido el 100. Si quiero desde el 1 al 100, simplemente pongo más 1. Pues ya con esto estoy diciendo que quiero números aleatorios entre el 1 y el 100. Entonces, se ejecuta el ciclo for, la i comienza en 0 y aquí en esta parte se va a generar un número aleatorio que puede ser 1 hasta el 100. Vamos a suponer que se genera el 42. Pues ese 42 con el operador de asignación. Aquí, ¿por qué pongo int? Quiero que observen lo siguiente. Pongo int porque, observen, el método random nos devuelve un tipo double. Entonces, hacemos aquí un cats porque nos va a devolver un double y no vamos a poder almacenar un double en algo de tipo entero, que es nuestro arreglo. Entonces, por eso hago un casting y pongo que quiero pasarlo a entero. Entonces, vamos a suponer que se genera un número 42. Con el operador de asignación lo vamos a almacenar en el arreglo llamado t.
en la posición en la que está ahí. Quiere decir que en la posición 0 vamos a almacenar el número que se generó aleatoriamente, que por ejemplo es el 42. Se vuelve a repetir, después de esto, aquí esto está muy separado, después de esto queremos imprimir ese dato que se acaba de generar, entonces almacenamos de la posición 0 el número que hay en la posición 0 del arreglo. Vamos a imprimir el valor que se generó, que es el 42, imprimir en pantalla. Se vuelve a repetir el ciclo for y ahora la i es 1. Nuevamente, pues, es invocado el método random y se va a generar un número entre 1 y 100. Vamos a suponer que se genera el 85. Ese 85, pues vemos aquí que de igual manera un casting. Con el operador de asignación lo almacenamos en nuestro arreglo en la posición i, que es decir, en la posición 1 vamos a almacenar ese 85. Después de eso, pues lo imprimimos ese 85, se vuelve a repetir el ciclo for, la i ahora es 2, y nuevamente pues así vamos a ir rellenando nuestro arreglo con números entre el 1 y el 100, pueden ser cualquiera, ya. Entonces, ya que este ciclo for se repitió 6 veces, rellenó nuestro arreglo, y después de eso, pues se va a ejecutar la línea siguiente. Aquí en esta parte estamos invocando nuestro método. Vemos aquí que tenemos a la clase llamada número mayor y esta clase contiene un método estático llamado número máximo. Entonces, número máximo. Entonces, como es un método estático, para poder invocarlo simplemente utilizamos al nombre de la clase a la cual pertenece. Vemos aquí que no necesitamos crear un objeto, simplemente con el nombre de la clase a la cual pertenece pudimos invocar ese método. Y aquí le estamos pasando a t. ¿Qué contiene t? Pues t contiene nuestro arreglo ya rellenado. Entonces le pasamos a t. El momento que le pasamos este arreglo, aunque es una forma de decirlo porque no es precisamente eso lo que sucede, esto ya tiene que ver con las direcciones y todo eso, pero eso ya lo expliqué en el curso. Vamos a suponerlo, verlo de esta manera, que le estamos pasando el arreglo. Entonces, este método llamado número máximo, pues vemos que como parámetro tiene un arreglo de tipo entero. Entonces, al momento de invocarlo aquí, le estamos pasando ese arreglo que ya rellenamos con, es decir, este arreglo con números llenados aleatoriamente. Entonces, invocamos al método, se ejecuta, con nuestro arreglo va a trabajar, el que llenamos en el método main. Tenemos una variable de tipo entera llamada max. Entonces se ejecuta el método una vez que ha sido invocado. Y aquí estamos diciendo que lo que hay en la posición 0 de t, que es el arreglo, o sea, t viene siendo esto. El arreglo, lo que hay en la posición 0 lo vamos a almacenar en la variable max. Por lo tanto, max va a contener lo de la posición 0, que es el 42. Después de esto se ejecuta el ciclo for, la i comienza en 0, y el if va a preguntar que si lo que hay en la posición i, es decir, en la posición actual que es 0, va a preguntar si es mayor que max. Es decir, 42 es mayor que 42. Como no es así, no se ejecuta el if. Se repite el ciclo for, la i comienza en 1. Se incrementa 1. Ahora va a preguntar si lo de la posición i, que es la posición 1, es decir, el 85, si es mayor que max. O sea, 85 es mayor que 42. Como se cumple la condición, ahora max ya no va a ser 42. Ahora max va a ser 85. Se vuelve a repetir el ciclo for. O sea, aquí me está diciendo que si la posición 1 es mayor que max, o sea, es decir, 85 es mayor que max, que era 42. Como se cumplió la condición, max ahora va a ser la posición 1, es decir, max ahora va a ser 85. Es decir, max va a ser lo que hay en la posición i del arreglo, que ahorita es 1. Entonces, se vuelve a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 2. Y ahora va a preguntar que si lo de la posición 2 del arreglo es mayor que max. Es decir, 3 es mayor que max. Como 3 no es mayor que 85, no se cumple la condición. Se repite el ciclo for, la i se incrementa a 3. Y ahora va a preguntar si lo de la posición 3, que es un 1, si el 1 es mayor que max, que es 85, sigue siendo 85 max. Como no se cumple la condición, pues se queda igual max en 85. Se repite nuevamente el ciclo for, la i a 4. Y ahora pues va a preguntar si lo de la posición 4 es mayor que max. Es decir, la posición 4, que es 98, si es mayor que 85. Como si se cumple, ahora max va a ser lo que hay en la posición 4. Es decir, max ahora va a ser 85. Y así esto va a ser 98 va a ser max.
Esto va a ser hasta que finalice el ciclo for. Va a finalizar cuando la i llegue a 5, porque aquí dice i sea menor que el tamaño del arreglo, que es 6. Eso ya lo expliqué ahorita. Bueno, después de esto, que ya tenemos el dato, ¿qué dice? Ya tenemos el dato. Max va a contener, vamos a suponer que por ejemplo se quedó en el número 98 max. Después de esto, el método me va a retornar lo que contiene la variable max. Me va a retornar el valor 98, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que llenamos el arreglo, que el método random nos dio esos números. Entonces nos va a retornar max. Entonces, al momento aquí que invocamos al método y haberse ejecutado, le pasamos el arreglo y todo el método nos devolvió, ya después de ejecutarse, nos devolvió con return el valor de max, que en este caso es 98. Y ese 98, lo que nos retornó el método, estamos diciendo que lo vamos a almacenar aquí en max. Entonces este max va a contener el valor de 98. Y después vamos a mostrar que el número mayor es lo que contiene max, que es 98. Entonces, esto se ejecuta, se va ejecutando así, 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 así. Y en esta parte invocamos al método, el control del programa, bueno, no el control del programa, sino que una vez invocado el método, se pasa al método, se ejecuta el método y después ya que finaliza la última línea del método, nos retorna el valor y el control del programa pasa al método main nuevamente. Y lo que nos devuelva el método lo almacenamos aquí en maths. Entonces, después me dice cuál es el valor que hay en maths. Entonces, ejecuto esto y quiero que observen. Vemos aquí que los números aleatorios añadidos aquí aparece en pantalla. Vemos que me los muestra aleatoriamente y luego me dice que el número mayor es 93. Está muy bien. Ahora, nuevamente lo voy a volver a ejecutar. Ya se me van a generar otros números. Y ahora me dice que el número mayor es 82. ¿Sí? Y así yo puedo estar ejecutando el programa y me va a estar generando números diferentes. Así, vemos aquí me aparece el número mayor es 99. Vamos a ver si en una de esas me aparece el 100. Vemos que no sobrepasa del 100. O sea, me pone números que están entre el 1 y el 100. 95, 94. Entonces, de esto es de lo que trata. Cualquier duda que tengan.